Y bien, estamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, congresista por el APRA, y Alejandro Aguinaga por Fuerza Popular. Las dos, digamos, agrupaciones o bancadas renuentes, rebeldes frente a la convocatoria al diálogo, e incluso, digamos, en caso de Fuerza Popular, promotora de una censura al gabinete. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Bueno, quería comenzar preguntándole, ustedes están moviendo esta censura, ¿no es cierto? Esta moción de censura. Ya están las firmas completas para poder presentar 33. ¿Ya tienen 33 firmas? Así es. Ajá. ¿Y creen que podrían, eso es para la censura al gabinete o a algunos ministros en particular? ¿Al gabinete? Al gabinete. Yo particularmente creo que hay ministros que sí deben salir ya, por el bien del Ejecutivo. No, pero la censura es al gabinete. Al gabinete, así es. ¿Y tendrían los votos para lograrlo? Es posible que sí, en el momento que entre a debate la moción, posiblemente hay tanto rechazo en estos momentos, la bancada de gobierno se ha ido reduciendo, que lo más probable es que pase la censura. Pero no se han quedado tanto Fuerza Popular como el APRA un poco colgados o estancados en el escenario anterior, porque, digamos, Ana Jara ha recuperado protagonismo, ha recuperado poder, ha logrado controlar a los ministros beligerantes y confrontacionales, a Urresti y a Cateriano, ha logrado convencer al presidente de que participe en el diálogo. Luego del diálogo como resultado se ha cerrado en buena cuenta temporalmente la DINI, con lo cual se suspende toda actividad de espionaje a los rivales políticos, en fin, es decir, ya no hay ni espionaje ni agresiones, y todo esto comandado por Ana Jara. Es decir, el escenario es completamente distinto a aquel contra el que ustedes siguen reaccionando. Ustedes siguen reaccionando contra el escenario de hace 2 o 3 semanas. Aparentemente, nuestra lideresa fue la primera en solicitar un diálogo con el presidente de la República. ¿La respuesta cuál fue? Se hizo una suerte de asambleísmo, llamando en lo que se conoce como las fuerzas vivas de la democracia, y vemos pues partidos, uno, que no tienen representación en el Congreso. Algunos partidos ni siquiera han logrado su reinscripción y sin embargo han estado ahí sentados, y no sabemos por qué al final de cuentas no se transmitió justamente este famoso diálogo. Lo que sí es claro y concreto, Jaime, que hay ministros que ya no deben permanecer en el gabinete. Es incuestionable la situación de Figalo. O sea, Figalo, que ha estado pues generando maniobras de encubrimiento conjuntamente con el asesor presidencial, desacreditando o tratando de conminar a la procuradora, a los procuradores, que al final de cuentas salieron los procuradores. Luego quedó Joel Segura. Joel Segura presenta un documento pidiendo la extradición mal fundamentado, ¿no? Que te das cuenta que hay encubrimiento por todo lado y que las denuncias de la procuradora Vilca Tome pues tienen que ser tomadas en serio. Luego tenemos otros ministros. Bueno, pero digamos, entonces, ¿por qué no censuramos a Figalo? ¿Por qué censurar a Ana Jara, que ha recuperado de alguna manera control y ha puesto, digamos, límites a todas las actividades agresivas y digamos, de espionaje del gobierno? Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Porque son las contradicciones del gobierno. Hace 2 semanas el presidente de la República dijo que se abran los archivos de la DINI para que la comisión del Congreso pueda investigarlo. 2 semanas después cierra la DINI. Está claro y concreto, pues, que se reconocen los seguimientos que ha habido, y que, lógicamente, Ana Jara desde el inicio ha estado, cuando ha tenido que mostrarse, cuando lo han iluminado, si hay una conducción política, ha quedado pues completamente descolocada. Pero eso quería preguntarle, porque cuando estuvo acá Jorge del Castillo, yo le dije, ¿por qué firmaron todos los partidos, incluido el APRA? Además, fue Jorge del Castillo el que difundió, y me envió a mí personalmente, este comunicado de los partidos pidiendo un diálogo al gobierno. Y sin embargo, una vez que Ana Jara convoca el diálogo, y dice, no, en realidad, si no reestructuran el gabinete, dijo Alan García, no vamos al diálogo. Entonces, su explicación fue la siguiente: no, es muy sencillo, nosotros firmamos ese documento y lo dimos a conocer el día viernes, pero el día sábado o domingo salió la información en un programa político o en algún informe periodístico de que había una labor de espionaje contra Alan García. Toda una labor de espionaje contra Alan García, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a ir pues a un diálogo si nos están espiando?
Bueno, ahora se ha cerrado la DINI y ya los ministros agresivos se les ha puesto bozal y siguen en la misma, digamos, se han quedado ustedes, enfrascados en el anterior escenario político. Lo que dices tiene razón tú, Jaime, en parte. Quien ha ganado de este montaje de supuesto diálogo es la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y la primera dama, Nadine Heredia. No nos hemos quedado congelados en lo que pasaba hace 15 días. El hazmerreír que hemos hecho en el procedimiento de extradición a Martín Belaúnde del Ocio, con la complicidad de Palacio de Gobierno, la pareja presidencial, el reglaje, los actos de corrupción, todos esos temas que tenían ahogado al gobierno y que mostraban que la primera ministra o el primer ministro prácticamente había desaparecido, la figura del primer ministro había desaparecido del ambiente político y teníamos a un ministro como el señor Urresti, que era la voz del presidente de la República. Entonces ya cambió. No, es perfecto. O sea, nosotros no creemos, primero no creemos que aquí no podemos caer en esta actitud maniquea de decir, bueno, porque tú no fuiste a Palacio de Gobierno, al comedor, a participar de ese monólogo, no eres demócrata. Y los que no han ido, no son demócratas. No. Aquí nosotros sí hemos ido a 3 diálogos supuestamente serios, hemos entregado propuestas, hemos ofrecido técnicos desinteresadamente, no para que cumplan la función pública, sino para que contribuyan con Jiménez Mayor, con Villanueva, inclusive con el actual ministro Segura. No llegó a ver. Hubo una reunión previa, por supuesto, hubo una reunión previa, por eso lo echaron. No se conoció. Pero nosotros fuimos, inclusive hemos tenido una reunión todas las bancadas con Ana Jara. Hemos ido a hablar con el ministro de Economía, hemos llevado a nuestros técnicos, ni siquiera militantes del partido. Todos esos documentos que han sido trabajados por nuestros técnicos se han echado al tacho de la basura. Cuando el gobierno está hasta acá, ahora resulta que los malos de la película somos nosotros. Mira, te digo lo siguiente, a nosotros nos eligieron para hacer una oposición constructiva. En este diálogo seremos vigilantes, pues. O sea, el gobierno tácitamente ha logrado de sus aliados 30 días de una tregua de la que no van a rendir cuentas. Porque cuando se quiere hacer un diálogo de verdad serio, se convoca. Es cierto que la clase política está desprestigiada, pero hay gente seria y responsable de la clase política que sabe reflexionar y que sabe alcanzar propuestas para los problemas del país. Escuchemos lo que dijo ahora Ollanta Humala, el presidente Humala, sobre este tema. Yo espero que en las siguientes reuniones, aquellos que no tuvieron la suerte, no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la certeza de lo que buscábamos con este diálogo puedan entenderlo ahora y puedan estar presentes, porque en democracia no hay ninguna fuerza que deba sentirse pequeña ni ninguna que deba sentirse grande. Creo que todos son iguales, y además que la agenda que estamos construyendo para el desarrollo del Perú es una agenda que está por encima y muy por encima de intereses electorales, de intereses políticos partidarios. Ella es la que ha convocado, ella es la que va a poner la fecha, pero para esto también tiene que ponerse de acuerdo con las fuerzas políticas y también trabajar la agenda, ¿no? Ana Jara es la que ha convocado, ella va a trabajar la agenda, los partidos, digamos, algo se está construyendo, ya sabemos que estamos en el último año, que puede tener, pero por lo menos ha tenido la virtud de calmar las aguas y de producir un par de resultados y quizás algo más, no sé, por lo menos puede crear el ambiente para que se avance algunas reformas, por ejemplo, reformas políticas en el Congreso, no lo sé. En fin, en todo caso ya desapareció esa actitud confrontacional, beligerante, chavista, fujimorista, no lo sé, de los 90, no de la actualidad. Digamos, Fujimori igualito, no atacaba a los partidos, eso lo recuerda perfectamente el APRA, en fin, esa actitud propia de un gobierno autoritario, sin mayoría parlamentaria, digamos, estaba completamente fuera de foco, ¿no? Eso era insoportable, eso ya cambió aparentemente, entonces, ¿por qué insistir? ¿Por qué? Bueno, hasta el momento ha cambiado. Hasta el momento ya van 2 semanas de buen comportamiento, Urresti no ha vuelto, se está portando bonito. Cuando escuchamos en este análisis tan pobre que hace el presidente, o sea que, aparte de no ser dialogantes, ahora por lo que recogemos que dice el presidente, no tenemos suerte, ni somos acertados, ¿no? Eso es una barbaridad. No ha tenido la suerte de asistir al diálogo. Eso es una barbaridad, porque lo que se está buscando es ganar tiempo, porque hoy en día, Jaime, y esto ya no se puede ocultar, no se puede tapar, hay una tremenda corrupción que involucra
a la pareja presidencial y a su entorno, llámese familiar y amical, bueno, y que merece ser y que merece ser investigada. Entonces están dorándonos la píldora, ahora ya no son confrontacionales, ahora son cariñosos, pero no vamos a caer en ese juego. Aquí, o sea que ustedes van a seguir siendo confrontacionales. No somos confrontacionales. Hemos hecho señalamientos de que este gabinete, ¿cómo te vas a sentar con Mayorga? O sea, Mayorga ahora veo que lo mandan a arreglar conflictos sociales, cuando Mayorga pues es bueno arreglando las licitaciones, arreglando con los proveedores. Eso es entonces no puede permanecer en un gabinete, por el bien del Ejecutivo, ministros de esa calidad. Pero ¿por qué no plantean entonces una censura contra determinados ministros? ¿Pero por qué contra Ana Jara, que ha recuperado, digamos, un rol, un papel? En fin, no sé. Esperemos que ellos puedan también de la misma manera tener el acierto, no digo la suerte, tener el acierto de realizar algunos cambios que imperiosamente son necesarios. Veo que el expresidente García insiste en la reestructuración total del gabinete también. Él está pidiendo, sigue insistiendo la en eso. posición del partido es institucional, Jaime. En este supuesto diálogo, quien haga lo promovió el gobierno para salvarse un gobierno precario, delegitimado. Y un diálogo serio de verdad, cuando se convocan las fuerzas de oposición que disienten de puntos de vista del gobierno, se hace sobre una agenda y fundamentalmente mirando al país, a la ciudadanía. ¿En qué ha beneficiado este diálogo a los ciudadanos? ¿Qué? Porque han cerrado la DINI, ¿para qué? Para tapar, para evidenciar tácitamente que ha habido actos ilegales y eso se tiene que investigar. El que se deje la posibilidad que en el segundo semestre del año se va a evaluar, incrementar el sueldo mínimo vital, por favor. Mira, tenemos las cosas... Se va a construir Jaime, la agenda. En este mes se va a construir la agenda. Y en este mes, entonces, la oposición no tiene construir una agenda. La clase política actual digamos, está envuelta en discusiones, en peleas, en insultos, en tomas y dacas, no es así, y no está formulando y resolviendo problemas, los problemas nacionales. Jaime, se intentó avanzar con el asunto a la famosa ley de empleo juvenil y dieron marcha atrás inmediatamente todos. La debilidad en general de la clase política. Te digo, los problemas fundamentales no se enfrentan. Pero Jaime, por favor, nosotros hemos sido gobierno 5 años y nunca hemos utilizado o hemos pervertido la figura del diálogo sincero y responsable cuando hemos tenido problemas de crisis. ¿Qué hemos hecho? Cuando hay confusión, cuando no hay liderazgo, no hay autoridad y todo el mundo hace lo que quiere como Urresti, Cateriano, la ministra de la Mujer, todo esto, lo que se hace y lo que hace un jefe de Estado que es el legitimado, elegido por el pueblo, es alinear su equipo. ¿Y cómo se alinea? Remozando su gabinete. Claro. Entonces, nosotros, mira, ¿sabes qué? A nosotros nos han elegido para hacer oposición estos 5 años. ¿Y de qué debería agradecerse este gobierno? Que los fujimoristas, que nosotros hemos sido gobierno. No nos verás a nosotros poniéndole carga al gobierno en el Congreso para, por ejemplo, cambiar el modelo económico, para restablecer medidas que afecten a los ciudadanos. Te digo eso. Pero tampoco no nos pidas que porque la primera ministra hizo un gesto para salvarse ella y salvar a la primera dama, no nos pidas pues, que ahora nos pongamos una mordaza y que no observemos, por ejemplo, estas compras de inmuebles, que no observemos la forma escandalosa como han dejado salir al amigo de la pareja presidencial. Para eso nos eligió el país. A ellos los ha elegido para gobernar. Lo único que hacemos nosotros constructivamente le decimos, oye, acá hay propuestas, alinea tus equipos, pues. O tú crees que con el señor, el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, uno puede conversar sobre temas responsables para esta transición que debe haber. Entonces, tiene que haber un diálogo sincero, no se puede desnaturalizar una institución que es fundamental para la democracia como es el diálogo. Entonces, el señor Humala lanza su discurso, la primera ministra lee su discurso de investidura y luego las fuerzas políticas invitadas en secreto tienen que hablar 5 minutos. ¿Sería serio y responsable que en 5 minutos tú puedas articular una propuesta? No, pues. Entonces, digamos al país la verdad, este diálogo fue una tregua política tirada por el gobierno para salvar su primera ministra y su primera dama. Eso es el resultado. Bueno. Entonces, nosotros seguiremos afirmando, y para eso nos han elegido, para hacer una oposición constructiva. ¿Es o no es cierto que las condiciones, digamos, ya insoportables que existían, que ponían en riesgo la propia
la propia democracia, y estoy usando palabras de Alan García, que decía que eso está afectando, digamos, los reglajes, las investigaciones, los ataques, los insultos, estaba afectando las condiciones mismas de la democracia, de la institucionalidad democrática. Eso se ha resuelto. Eso se ha resuelto. Lo demás son... No se ha resuelto, por favor. Jaime, por eso favor. se ha resuelto. Esa por lo menos hasta el momento. Esa descomposición, Jaime, la ha generado el gobierno. ¿Dónde has visto Claro, que hay un reglaje no a la diciendo que vicepresidenta no. de la República? No estoy diciendo que no. ¿A pero quién ya- reporta la DINI? O sea, el presidente, ¿tú crees que un jefe de la DINI Pero el gobierno va a reconoce... permitirse un seguimiento a la primera vicepresidenta sin que sepa el presidente de la República? Por favor, no nos tomen por Mira, en los ilusos. últimos, Ya sé, Jaime, pues, ya Es sé, una Jaime, barbaridad esa descomposición. Jaime, tenemos en los últimos, que señalarla. en los últimos 30 Pero ya años, está recontra Jaime, señalada que el no, gobierno ha dado marcha No, atrás. Jaime, en los- Esto ha sido un triunfo de la oposición. No, agua en ha dado malvas. marcha atrás, Es ha agua en cerrado la malvas. línea. en los últimos 20 años, 2 veces se ha reestructurado la DINE. A fines de la década del 90, y hubo responsables, que fue Montesinos. Ahora acá, ¿cómo que ya se resolvió el problema? Porque declaran reestructuración cuando hay un reconocimiento tácito del gobierno que ha estado haciendo reglajes ilegales, cuando no hay responsables. O sea, cuando Alan García tiene que haber responsables. le han dado la razón a Alan García. Cuando Alan García habló de los reglajes, que eso era un peligro para la democracia. Bueno, pues, Presidente es lo que Humala, estoy por diciendo. supuesto. Esto ha sido un triunfo de la oposición en el sentido de que el gobierno ha reconocido que eso ya era insostenible y ha cerrado la línea. Ahora es cierto que hay que hacer las investigaciones, estamos de acuerdo. La Fiscalía ha iniciado una investigación, hay que apoyarla, hay que El Parlamento fortalecerla. tiene que hacerlo. Y el Parlamento también. Mira, se han De gastado acuerdo, 200 millones en 3 años. Eso no está en DINI. discusión, eso no Se está ha en subido 8 veces el Por presupuesto de la favor. DINI. ¡Qué horror! ¿Dónde están los equipos que se han comprado? Entonces no es borrón y cuenta nueva. Yo creo que déjalo No, al borrón y gobierno. cuenta nueva, no. Hay que dejar que la primera ministra, su esquema que ha armado para salvarse y salvar a la primera dama, avance. Nosotros seguiremos haciendo entonces- señalamientos. Bueno, porque entonces para eso no van a aprobar. nosotros seremos vigilantes. No van a apoyar la censura entonces, a la primera dama. ¿Cómo no la vamos a apoyar, por favor? sí. ¿Sabes? No Y te digo entiendo. una cosa, No le ¿por qué, entiendo Jaime? no le entiendo lo que quiere tienes que decir. entenderlo, porque el reglamento no dice que se vota la censura, se debate la censura. ¿Queremos ir a un debate? ¿Queremos ir a un debate de la censura? Por eso la hemos firmado todos nosotros ya. y no nos Ya está arrepentimos. admitido el debate. Vamos a ir a un La moción, debate han apoyado la y moción. en el debate vamos a hacer señalamientos concretos. Porque algunos de los ejes del gobierno deben ser cambiados por el bien de los peruanos, no por nosotros. Por el bien de los peruanos, de los ciudadanos. Hay que cambiar al ministro de Defensa, a la ministra de la Mujer, hay que cambiar al ministro del Interior. Si la primera ministra Energía. entiende que nosotros sintetizamos o tratamos de sintonizar la voz del pueblo, hará alguna remoción, algún cambio. No nos vamos a poner en una posición obsesionada de decir que se vaya la primera ministra. Pero si no hacemos señalamientos, entonces este país se convertirá en una autocracia y la oposición será pues una oposición boba. Que cada vez que el gobierno genera estos estribillos, estas confusiones, estos desórdenes, por falta de liderazgo y autoridad, nosotros tenemos que quedarnos callados. No, a nosotros nos han elegido para eso, para hacer señalamiento. Eso es lo bueno de una oposición responsable. No nos verás planteando proyectos que pongan en peligro el modelo o lo que han logrado los peruanos. No hay que olvidar que el Perú está como está, no por los políticos, sino por los peruanos. Son los peruanos los que han llevado a su país a donde está. Entonces el país crecía 8%, ahora crece 3%. 2.4. Por favor. Keiko Fujimori quiere reunirse personalmente con el presidente Ollanta Humala? Me parece... Bueno, dicho sea de paso, ¿por qué el presidente Humala no acepta la reunión? Digo yo. Keiko Pero fue ¿por qué quiere ella reunirse Fue la con él? primera en solicitar justamente esta reunión y no ha tenido la mínima cortesía el presidente, por lo menos de responder la misiva. Por el momento no la puede atender o por el momento ¿Mandaron sí. formalmente una Pero por carta? supuesto que sí, se dejó la carta en Palacio e inmediatamente ¿cuál fue la respuesta? De boca de la primera dama, pues que ahí está la usurpación de funciones, llamar a lo que señalan las fuerzas vivas de la democracia. Entonces, cuando era tan sencillo contestar la misiva con negativa o de manera afirmativa. Bueno, Pero pues no hay se que hizo pedirle, nada. hay que pedirle al gobierno que responda, pues que responda. ¿Y qué pasaría si es que el presidente Humala dice sí, venga? Ya. He visto que Keiko Fujimori dice que le tiene miedo, ¿no? Al menos tiene temor al diálogo bipersonal, al tete a tete. Al tete a tete. Eso sería interesante, ¿no? Bueno, pues hay que ser creativo, presidente, acepte la reunión con Keiko Fujimori, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo les agradezco su participación, vamos a ver qué ocurre en los próximos días a Javier Velázquez Pesquén y a Alejandro Aguinaga. Vamos a una pausa, perdón, aquí ya no tenemos tiempo para que verlo. lo vean. Ya, perfecto. Regresamos ahora con un juez muy interesante porque
el juez Hunter González, que es un académico y un experto, y va a publicar próximamente un libro sobre las distintas modalidades de estafas con inmuebles, es decir, de cómo a través del Poder Judicial uno puede apropiarse de inmuebles ajenos, digamos, las modalidades orellanas, las distintas modalidades orellanas, digamos, ¿no? Esto a partir de un informe de Projusticia que narra un par de casos y sobre ello vamos a hablar. Regresamos.